Bien, pues aquí estamos para un nuevo conversatorio, en este caso para un clásico del cine de 1968 llamado 2001, Una Odisea en el Espacio. Y este conversatorio viene precedido por una relación con el grupo de Telegram del que hemos hablado en los digamos, programas de diario, que son los de la mañana, los que salen a las 10 de la mañana, sobre películas, que es el programa de debate de acción cine en Telegram. Y mi contertulio se llama allí Kubrick odia los jueves, Kubrick hates de Thursdays. Y bueno, pues también tiene algo que ver una conversación que tuve con Vicente Real del canal La Hemeroteca del Buitre, en el que bueno, me llevó a decir que 2001 es una película sobrevalorada. Bueno, también me dijo que Blade Runner estaba sobrevalorada y ya habrá momento de debatir aquí también en su momento con alguien sobre Blade Runner, pero aquí vamos a traer esta película sobrevaloradísima de Stanley Kubrick con un experto en Kubrick y que su película favorita de Kubrick es 2001. Bueno, antes de nada, te agradezco que me hayas invitado. Sí, soy un de Kubrick, pero no soy un experto. Soy un aficionado al cine y, bueno, Kubrick, como para mucha gente, entiendo, es uno de mis directores favoritos de la historia del cine, sino el que más. Y 2001 es su obra, creo yo, humildemente, cumbre de su filmografía, que está llena de obras maestras. Entonces, bueno, empezando por ahí, nada, cuando quieras, arrancamos, subimos a la nave y zarpamos allende el espacio. Sí, a la Discovery. Bueno, aquí estamos Dave Bowman y Frank. Uh-huh. Tú comentabas antes que un compañero, un tertulio tuyo en un anterior vídeo, entendía que la película estaba sobrevalorada. Eh, yo entiendo que, que no puede entenderse a la primera. Está claro que es una película muy críptica, simbólica, quizá una de las más simbólicas de los últimos 40 años, 50 tiene, más de 50 años tiene esta película ya. Eh, Alguien puede acusarla de ser lenta, de ser aburrida, pretenciosa, ininteligible. De hecho, yo la primera vez que la vi, siendo adolescente, no me enteré de nada, pero me fascinó. Desde la primera vez que oí las notas de Strauss, de Así habló Zaratustra, hasta que se cierra con la misma canción, con ese bebé superhombre asomando por el planeta Tierra, a mí me emocionó. No entendí nada, pero sabía que estaba delante de una obra de arte, como podía estar delante de un Picasso, de un Van Gogh, de un Monet. Eh, Estás delante de esos cuadros y no entiendes nada en un principio, y cuando empiezas a observar y vuelves a verlos e investigas y preguntas y, bueno, llegas a una conclusión de que hay algo extraordinario. Y 2001 es una película extraordinaria de todas. Sí, tenemos Que invita a la reflexión, que invita a, a la superación, porque estamos hablando de una película que se rueda en el año 67, se dice se estrena en el 68, y qué medios había, ¿no?, para hacer una película de esa envergadura. Pues Stanley Kubrick los generó y los creó. Entonces a mí eso me parece algo majestático. sí, es cierto, y tenemos la colaboración entre el literato clásico Arthur C. Clarke en ciencia ficción por escrito con el visual Stanley Kubrick, digamos que es una casación
de dos mundos, dos aproximaciones a la ciencia ficción que maridan a este nivel. En primer lugar, con una pequeña historia corta. Bueno, igual la historia te la conoces mejor que yo, pero en principio es una historia corta que tenía por ahí Arthur C. Clarke. Y pensó Stanley Kubrick en hacer la película y luego acabó la publicación en forma de libro, en forma de 2001, una odisea en el espacio, un poco a la limón, la versión cinematográfica alimentando la versión literaria. Sí, el relato corto de ciencia ficción del que estamos hablando es de Centinela, que es un cuento futurista que arranca con el descubrimiento de un monolito por parte de unos astronautas que alguien, algún ente alienígena, ha enclavado allí en la Luna, y Clarke consideró que no era suficiente para hacer una película, entonces se puso manos a la obra con Kubrick, escribió un guión y, como tú comentabas, ¿no? Del guión pasaron a la película y a un posterior libro que se multiplicó por 3 o 4, porque creo que detrás de Odisea 2001 hubo varias novelas que el mismo Arthur C. Clarke que complementaban la historia. Es más, incluso llegaron a publicarse cómics de Kirby, el creador de los Eternos, que, digamos, cerraban el círculo del universo Odisea 2001. Yo me centro en la película. Tengo en casa por aquí 3001 no he leído el resto, tampoco he visto la película de la presunta secuela de 2010. Sí, ahora pero esta película está rodeada de mucho más material que la complementa, ¿no? Pero fueron, sí, Stanley Kubrick y Arthur C. Clarke que cogieron este pequeño relato del año 51 y se pusieron manos a la obra para construir la catedral, ¿no? Que es Odisea en el espacio. Seguramente lo que se puede decir es que en un momento, durante el inicio, es una película en 2001 que dura 2 horas y media. Quiso empezar a explicar porque seguramente el material original ameritaba explicaciones, pero a medida que iba haciendo la producción, Stanley Kubrick se dejó llevar, se dejó volar la imaginación respecto al lenguaje visual en detrimento de menos explicaciones y más grandiosidad en cuanto al lenguaje que se puede ver. Tan visual que la película solo tiene 40 minutos de diálogos y dura 140. O sea, estamos alrededor de 100 minutos que lo único que vemos son imágenes y sonido. Y esa música clásica que Strauss, que tanto nos emociona, ¿no? Ya lo había comentado antes. Sí, sobre todo estamos hablando de una rareza para la época. La gente, me imagino, sí, los primeros a los que acabarían atónitos. A los que lo primero que hacemos a la entrada del año es ver el concierto de Año Nuevo, el Danubio Azul es imprescindible por lo menos una vez al año. Es que esa nave sobrevolando el espacio a compás del Danubio Azul es que es subyugante, es que te quedas atrapado, imbuido por esas imágenes y ya te da igual lo que te estén contando o a dónde te va a llevar ese artefacto, ¿no? Vaya. Pues ahí tenemos un mundo, el del año 1968, que es cuando se estrena la película, que previamente las películas de ciencia ficción pues eran, bueno, casi como si se pudiera decir de aquella serie, no la película, la serie de Star Trek, que sabías que era cartopiedra, que los efectos eran un poco más deficientes, pero lo que te quería contar era el trasfondo, era la historia, y también porque el material tampoco ameritaba que fueran producciones como al final acabó siendo esta, en la que se metieron medios, materiales, ingenio, efectos visuales que creó Stanley Kubrick, con lo cual había
también una especial dedicación a la hora de hacer algo grandioso y paralelamente pues estaba también la situación entre Estados Unidos y la Unión Soviética de el Sputnik, Yuri Gagarin, John Glenn, Alan Shepard, el tema de la Luna, que sería en julio del año siguiente, justamente. Aquí tenemos un aterrizaje a una Luna que ya está habitada y en la vida real tenemos unos meses después el primer hombre que llega a la Luna en la vida real, aquel cohete Saturno V, con el Apolo 11, con Neil Armstrong, el señor, ¿cómo eran los otros dos? Armstrong, Bush, Buzz Aldrin y Michael Collins. Michael Collins. Uh-huh. Ya es emocionante que en Navidad, del día 25 de diciembre del 68, se produjo ese Apolo 8, que desde la cara oculta de la Luna, bueno, dio la vuelta y ya enfiló a la Tierra con aquella foto que está, paradójicamente, antes de hacerse la foto, ya hay imágenes aquí en esta película, al inicio, justo al inicio, en ese alineamiento de el Sol, la Tierra y la Luna, lo cual es bonito. Bueno, digamos que ese alineamiento es lo que produce las apariciones lo que produce las transformaciones, los grandes cambios, el que muera una cosa para que nazca la otra, es pura simbología. Y se da en los 4 actos en que está dividida la película, se da 4 veces, y en las 4 veces se produce pues la primera, por ejemplo, que es la primera parte, la que hace referencia a los monos en el desierto de Namibia. Allí se produce el primer alineamiento y es cuando el monolito, y el monolito llega para aportarles conocimiento y tecnología a esos monos que hasta ese momento eran prácticamente herbívoros y tenían un nivel de sociabilización escaso, muy escaso. Es a partir que llega el monolito que digamos que les aporta ese conocimiento y tenemos esa famosa imagen icónica que ha quedado para la historia del cine del primate lanzando el hueso al aire y desembocando en una de las elipsis más bestias que se conocen en el cine, que es cuando pasamos del hueso a las naves espaciales 4 millones más de años más tarde, ¿no? O sea, la primera vez que ves esto no entiendes nada, pero cuando ya lo has visto varias veces empiezas a encajar las piezas del puzzle y cogerle el hilo a una película que comienza muy extrañamente, porque recordemos que comienza con una pantalla en negro y de fondo se oyen unos coros y unos instrumentos de cuerda cantando cosas ininteligibles y la pantalla está en negro. Entonces la gente lo vio, o la primera vez que lo vi yo, o no sé si te ocurrió a ti, cuando ve eso durante 2 minutos, más de 2 minutos y medio, casi 3, piensas, ¿qué es esto? ¿Qué me están contando? ¿Qué me quieren contar? Y a partir de ahí damos paso ya a los astros que se alinean. ¿Tú cuando viste esa escena, esa primera escena, qué es lo que pensaste? Pues digamos que como había visto otras películas que tenían, bueno, tampoco tantas, pero algunas, no sé si tipo Ben-Hur o los 10 mandamientos que tenían sí, las aberturas sí. Y los intermedios, ¿no? Ajá. Con lo cual me sonaba raro en tanto en cuanto era pantalla en negro, pero como había tenido esa aproximación a esos prólogos con música y solamente con una imagen estática, pues tampoco me sonó tan raro como pudiera parecerle a otro. Pues mira, yo no he llegado a esa conclusión, pero he leído, y no está mal la teoría, la hipótesis,
Kubrick era un cachondo. En el fondo era un sabio que también gustaba de plantar semillas, plantar retos, chistes a los espectadores. Se cuenta que la pantalla en negro no es otra cosa que la primera vez que el espectador está delante del monolito. Porque previo a que sucedan las cosas aparece el monolito, luego se alinean los actos y sucede repetidamente a lo largo de la película. Únicamente no sucede en el primer acto. Y la conclusión que han sacado algunos autores sobre la cuestión es que la primera vez que vemos el monolito precisamente es esa pantalla en negro durante casi 3 minutos sin que suceda nada más. Me parece una teoría bastante plausible y un truco genial de un director genial y no me parece para nada descabellado, la verdad. Sí, es posible que nosotros seamos, antes del mono, los primeros en tocar el monolito. Y luego tenemos mono, tenemos luna, tenemos Júpiter y tenemos epílogo. Digamos que la parte más sencilla es la de entender, es todo lo que ocurre, todo lo que está relacionado con la nave donde lo cual tiene un cachondeo, porque si Kubrick era cachondo con los demás fueron cachondos con él, porque pensaron, este Kubrick es un maestro del engaño, nos ha metido aquí monos de verdad y los ha amaestrado, con lo cual Oscar en efectos visuales, tururú, que se lo den a otro. Y claro, dices, pero que ¿no ves lo maravilloso que está hecho? Casi hasta parecen monos, pero es que no son monos, con lo cual estaba tan bien hecho que por estar tan perfecto le quitaron la nominación al Oscar. La leyenda dice que pensaban que eran primates, de verdad. Y Kubrick fue tan celoso de que nadie supiera si era vestuario, maquillaje o animales, que cerró el set de rodaje a cal y canto, porque no sé si en paralelo más adelante se iba a estrenar El planeta de los simios y no quería que nadie le copiara el diseño de vestuario o el maquillaje de los monos que iba a utilizar él en... Sí, la película de Franklin J. Schaffner es también del 68. Entonces, pues pasó eso, que eran tan parecidos a un mono real que no le dieron el Oscar a mejor maquillaje. Sí que se lo dieron al único Oscar que tiene Odisea en el espacio, es el Oscar a efectos especiales, y que merecidamente, porque es que hasta la fecha, lo que tú comentabas antes, ¿no? Las películas de ciencia ficción no eran más que platillos volantes, seres extraterrestres extrañísimos, ridículos, y él con esta película da un golpe en la mesa y eleva el género a la categoría que hoy conocemos. Hoy sí. La ciencia ficción no es un género menor. Es más, yo diría que junto... Bueno, hay muchas películas de drama, ¿no? Pero es uno de los géneros que más... El terror, ¿sí? Junto al terror es uno de los géneros que los directores más emplean, ¿no? Y Stanley Kubrick es uno de los precursores de que la ciencia ficción se rodara de manera digna y muy rigurosa y muy cercana a la realidad. De hecho, él estuvo trabajando durante 4 años codo con codo con la NASA para ser lo más preciso y científico posible, ¿no? Entonces, son obsesiones de este director que todos conocemos, que estaba obsesionado por el detalle y por ser lo más realista posible, que han sido una constante en su filmografía, ¿no? Entonces, vaya, sí, penalizar eso si uno... la gente que pueda llegar a aburrirse con esa película. Si uno se acerca... Y penalizar eso, esa rigurosidad, esa capacidad de
plasmar en pantalla un mundo imposible lo más real posible, o sea, me parece una jugada maestra. Si uno se acerca a los dibujos que hacía la NASA y que se desclasificaron y todo esto de experimentos, de proyectos que hacía en los años 60, ciertamente se encuentra con estas naves, la nave circular, la del lanzamiento, lo cual es curioso porque también tiene un cierto diseño con el Silbervogel, son dos hermanos en el ámbito de la Alemania nazi, pero bueno, también, como todo el mundo sabe, la lucha entre los soviéticos y los estadounidenses la ganaron los estadounidenses porque se llevaron los mejores alemanes y de Penemunde, la operación Paperclip, y también, claro, luego dices, ¿cómo no llegaron estas naves a ser reales? Porque después de 4 años del Apolo, entre el Apolo 11 y el Apolo 17, que sería el último en el año 1972, después se cerró el grifo y hubo que esperar mucho hasta que pudo llegar el transbordador espacial y otras derivaciones, pero ya siempre con un presupuesto menor del que habían disfrutado en los años 60, porque el elemento importante era la llegada a la Luna. Y luego ya la carrera del espacio, como se suponía que ya estaba ganada, pues ya derivó en cosas menores y por lo tanto las proyecciones que hizo la NASA y que están plasmadas en esta película, pues ya la deriva era más limitadita. Por lo tanto, esta película es, digamos que el reflejo de unas aspiraciones, de unos deseos de los años 70, antes de encontrarnos con los terribles y sosos años 70, sosos en la vida real, evidentemente en el cine es otra historia, pero ahí está la propuesta y en el apartado de la Luna tenemos esa noción de un avión que va hacia esa estación espacial como intermedio hacia la Luna y está la Pan American que desapareció evidentemente, cosas de los vuelos, y hay muchas cosas que tienen relación con películas posteriores. Por ejemplo, esa entrada a la estación espacial, uno puede ver ahí mismo la entrada a la Estrella de la Muerte, por ejemplo. O los motores del Discovery son muy parecidos a los de un crucero del Imperio. Con lo cual ahí ya es, aunque solamente fuera por eso, 9 años antes de Una Nueva Esperanza, es una película de la que germinan muchos otros mundos. Está claro que es una película que influenció en obras posteriores, ya no solo en el género fantástico de la... No, yo no diría que Star Wars es ciencia ficción, pero sí, además de Star Wars, pues yo estaba pensando, por ejemplo, en paralelismos con esta película, más contemporáneos. Se ha hablado mucho de Interestelar, de Christopher Nolan, pero yo, más allá del aspecto visual, porque Christopher Nolan es una persona también que cuida mucho esto, y acercar a su cine la realidad también tan ajustada como lo hacía Kubrick, yo la relaciono más con la llegada, ¿no? Con la llegada de Denis Villeneuve, porque la llegada no deja de ser la visita de unos alienígenas que llegan al planeta Tierra para regalarnos conocimiento. Y 2001 va de eso, ¿no? Va de una raza superior a la nuestra, alienígena, exterior, que a través del monólito nos regala un conocimiento, que es un arma de doble filo, porque el conocimiento, ya no tanto el conocimiento, sino que la tecnología para desenvolupar ese conocimiento puede usarse bien o puede usarse mal. Stanley Kubrick, toda su obra tiene ese halo pesimista, ¿no? Sobre... Él siempre ha estado escrutando el lado oscuro de la humanidad, de los humanos, ¿no? Y yo creo que Stanley Kubrick, haciendo otro truco, lo que está es enseñándonos cómo una fuerza
externa a los hombres, aterriza en la Tierra y nos invita a probar un caramelo envenenado. Si te fijas, cada vez va la película en lo que concierne a la relación entre humanos, va de mal en peor, se convierte en algo mucho más frío, más deshumanizado. Si te fijas, las relaciones entre personas son distantes, apenas hay contacto, empiezan a haber videollamadas interestelares. La escena, por ejemplo, de la hija con el capitán de la nave que quiere llegar a la luna. Floyd. La niña cumple, precisamente es la hija de Stanley Kubrick, la niña, es su cumpleaños creo, y el padre parece no inmutarse, ¿no? O la escena en la que Bowman está estirado en una camilla hablando con sus padres y él está a otra cosa, ¿no? Stanley Kubrick lo muestra cómo la tecnología nos aleja de las personas. Y en este sentido la ha clavado. Porque fíjate cómo estamos ahora. Estamos a través de tú y yo, de videollamadas. A ver, tú vives en Bilbao, ¿no? En Guecho. En Guecho. Y yo estoy en Barcelona. Es imposible que podamos quedar a tomar un café esta tarde. Y la tecnología nos brinda la posibilidad de hablar desde aquí. Pero ¿cuántas veces no utilizamos este medio para hablar con nuestros hermanos, con nuestros amigos que están a 2 pasos de casa? Pues Kubrick ya lo estaba advirtiendo a través de 2001. Entonces me parece una película premonitoria, además de su factura técnica y visual, argumentalmente, filosóficamente, es una película avanzadísima a su tiempo. Sí, un poco como aquella París en el siglo XX, que era la tercera novela de Julio Verne, pero que la desecharon porque estaba poco pulida, pero luego descubrieron en los años 60 del siglo XX que había inventos que aparecían en la novela y que acabaron por ser realidad, pero no por una cosa así fantasiosa de me pongo a echar el tarot, salco la tarjeta y botiti flop, me aparece el fax. No, no, él tenía conocimientos, tarjetitas, estaba bien estructurado todo aquello y Arthur C. Clarke y Stanley Kubrick seguro que hicieron sus investigaciones en la ciencia del momento en los años 60 del siglo XX en cuanto a la prospectiva y lo que podía venir, en dónde estaban las líneas, y por eso pues hay investigación y cosas como he apuntado a una serie de cosas, por ejemplo ese elemento del tele en la tele del reposacabezas, por ejemplo, algo mundano para los que van en cierta compañía de autobuses que antes pues tenías una tele ahí al fondo y ahora la tienes en el reposacabezas. Pues en ese avión ahí está Floyd viendo una peliculita ahí con su tele ahí detrás, o el tema del picture phone, ese de la videollamada, y bueno, pues otra serie de circunstancias que tienen reflejo en la película. La inteligencia artificial, HAL 9000, por ejemplo, es la Siri, ¿no? Es nuestra Siri. No tan maquiavélica y tan malévola la Siri que HAL 9000, pero no deja de ser eso, es una inteligencia artificial que toma conciencia. Sí, que tiene respecto a lo que tenemos ahora. De momento, que yo sepa, nuestras Siris no toman conciencia o no germina en ellos una posibilidad de alma, ¿no? Pero Stanley Kubrick habló de eso, de que un robot podría organizarnos la vida, ¿no? Sí, además que formalmente se dice que entró en funcionamiento el 12 de enero de 1992. HAL 9000. Lo cual es un cachondeo porque también evidentemente todo el mundo sabe que es la letra anterior a la compañía que realmente quería poner, como era IBM. IBM, quería poner IBM, sí. Pero IBM no quiso participar porque
entendía que ponía en riesgo su prestigio. Ya, Pues pero como aficionado a la historia, puedo entender que debiera ser de dominio público que antes de los ordenadores había una especie de ordenadores de fichas, de tarjetas taladradas, y IBM le vendió esos ordenadores de perforación a cierto régimen para coordinar ciertas zonas del campo de exterminio. Hablamos de los nazis y hablamos de los campos de exterminio tipo Mauthausen, tipo Auschwitz, para clasificar a los internos, ¿no? El signo distintivo era el triángulo de diversos colores, pues utilizaron esos IBM, con lo cual perjudicar la forma de percepción de IBM, yo creo que es en el fondo más perjudicial haber colaborado con un exterminio masivo que con una película. Pero hay gente que tiene, y precisamente esto es muy moderno con la cultura de cancelación y todas esas cosas, ya estaba entonces esta idea de que no tenía ni idea. sí, pues Sé de la participación son más sensibles. Son más sensibles en quejando de Milsea un IBM con... Que IBM participara activamente en aportar tecnología a los campos de concentración, no tenía ni idea, la verdad. Cosas de la historia. Con lo cual es sorprendente que esta gente tenga la piel tan fina como, no, IBM no puede participar en esto. Hombre. Bueno, al final estamos hablando de dinero, ¿no? Cuando deciden no participar es porque quizá pues consideren que la película se va a dar un batacazo en taquilla y que va a ser caldo de cultivo para los más críticos. Vaya. Mucho eso. La película costó $10 millones y en poco tiempo recaudó el triple. La gente iba en masa a verla. Sí, Stanley Kubrick venía de haber hecho, creo que la anterior era la de Teléfono Rojo, volamos hacia Moscú. Sí, Teléfono Rojo. Ajá, venía de hacer Teléfono Rojo, que es una sátira divertidísima sobre la carrera nuclear entre Estados Unidos y Rusia, ¿no? La URSS en ese momento. Sí, precisamente por eso es divertido. Venía de esto y da un salto a la ciencia ficción. Es que este hombre creo que tiene un total de 13 películas. Pocas, considero yo, pocas. También es cierto que falleció tempranamente, pero él se atrevió con todo. Yo diría que 13 más 1, pero es cuestión particular. ¿13 más 1 o 12 más 1? No, por aquello de la media participación en inteligencia artificial. Bueno, sí, él tenía... Sí, tenía el acuerdo con Spielberg. Estaba en la preproducción de la película, ¿no? Y al final desestimó la idea porque consideró que no había la tecnología suficiente para hacer una película digna. Y eso quería producirla, pero que la dijera Spielberg. Y años más tarde la hizo Spielberg cuando la tecnología aplicada al cine lo podía permitir. Pero fíjate, el otro día, mientras la revisaba, iban pasando por el comedor mis hijos. Mis hijos tienen 11 y 10 años y se dan cuenta rápidamente de si una película es antigua o no, por el aspecto. Siempre que pongo alguna antigua donde haya algún complemento de efecto visual, dice, papá, ¿cómo se nota? O sea, qué mal, ¿no? Sin embargo, con 2001 se sentó conmigo mi hijo mayor y me dijo, ¿de cuándo es esta película? Y digo, pues esta película tiene más de 50 años. Y dice, pues está muy bien hecha. Eso, que te lo diga un crío de 11 años, o sea, me parece es que me dejó contento y apuntaló la idea esta que tengo, ¿no? Metida en la cabeza, que estamos hablando de top 3, top 5 de las películas más importantes de la historia del cine. Yo creo que 2001 cambió el cine por la manera de acercarse a él y la manera también de hacerlo. Luego vinieron los 70 y vino otro tipo de cine, cierto es. Vino Taxi Driver, vino
vino El Padrino, vino Apocalipsis Now, Apocalypse Now, ya El es más Cazador. tardía. Bueno, vino toda esa generación del 70 que no tenía nada que ver eso con lo que Stanley Kubrick propuso. Pero Stanley Kubrick en el 68 plantó esa semilla y terminó, bueno, de una manera brutal. Sí, ahí está el tema este, decía, de HAL 9000, en el asunto de que despiertan el 12 de enero de 1992, lo cual es curioso porque es solamente 18 días después de la caída de la Unión Soviética. Es pintoresco. Es pintoresco hasta eso. Casi da en el clavo cuando pone una fecha, que no ponen fechas. Muchas fechas no aparecen en 2001. Hay que imaginárselas. Hay que imaginarse porque en la película es 2001, los sucesos de Júpiter, habla de 18 meses, con lo cual hay que suponer, haciendo los cálculos, de que lo de la Luna es de 1999, pero la única fecha que dice explícita es esa. Y se supone... Pues no me extrañaría, porque Kubrick no daba puntada al siglo. O sea, era tan meticuloso, no se le escapaba un detalle nunca. Y no me extrañaría que estuviera expuesto expresamente. Pues O tuviera la suerte de que se diera eso 30 y pico años más tarde. sí, pues HAL es un ejemplo de eso, de inteligencia artificial, pero también humana, porque por un lado debe servir a la tripulación, a esos tres científicos que no prácticamente no sabemos ni cómo se llaman, que a los que matan vilmente, y también al origen, al centro de mando en la Tierra, que le han dado la orden de que no les diga nada acerca del monolito de la luna, hasta ese secretismo de entrenarles por separado, meterles ya dormidos en la Discovery, y ellos no saben absolutamente nada. Y Hal debe lidiar con esas dos cosas, con lo cual se vuelve esquizofrénico, perdido, no sabe a quién tiene que hacer caso, no hacer caso, y la cosa pues empieza a fallar. Y precisamente ese es el corazón de la parte de camino a Júpiter. Bueno, ahí Stanley Kubrick nos está advirtiendo de que cuidado con meter todos los huevos en la cesta de la tecnología. Está muy bien, nos ha ayudado a evolucionar, pero evidentemente se puede tornar en contra de uno mismo. Está claro que al final el hombre se impone a la máquina y prosigue su viaje a ese viaje disérgico, que es cuando se introduce en esa especie de agujero de gusano psicodélico, hasta que llega a la famosa habitación del siglo XVIII, una especie de museo, una prisión donde Un zoo. un zoo, sí, se ha comentado que era un zoo, donde Bowman envejece de golpe hasta convertirse en el superhombre que vemos al final. El superhombre que hace referencia la canción que suena al principio y al final de Así habló Zaratustra, que lleva el mismo nombre que el famoso libro de Nietzsche. Y habla de eso, ¿no? Del superhombre. Sí, es cierto, lo di en bachillerato a Nietzsche y toda esa filosofía que está mal baratada porque él tuvo unos pensamientos, los escribió y luego la hermana, cuando había muerto ya Friedrich Wilhelm Nietzsche, lo utilizó para sus propios propósitos, pero siempre la tergiversación, bueno, la familia a veces es positiva y otras veces pues le mete un gol por la escuadra que destruye tu perspectiva para la historia y la posteridad. Bueno, son cosas que acaban por suceder, pero sí, Zaratustra pues, es en parte ese tipo de deidad acerca de la dualidad, de un
dios y una especie de demonio, alguien que es el encargado de hacer las buenas cosas y el que es encargado de hacer el mal, un poco el yin y el yang, esta cosa de la complementariedad, y supongo que eso también está encima de la mesa de fondo en este tipo de producciones. Sí, el Stanley Kubrick que se manifestó ateo. Es curioso porque da la impresión que, aunque pensemos que lo que aparece al final es un hombre renacido, lanzado a la tierra para refundarla de nuevo por algún ente superior, podemos entender que ese ente superior que mueve los hilos del universo es Dios. Y lo plantea un ateo convencido. No sé si a ti te parece que podría darse ese simbolismo, Es ¿no? una versión, pero entonces tendría menos sentido esa idea, esa noción general respecto al centinela, que son especie de conos, de elementos para saber el desarrollo de una civilización. Un poco como a un niño le pones... yo no voy a estar aquí pendiente de si el niño se ha levantado, empieza a caminar, si llega hasta la cocina o si ya... No, 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 no. Les voy a poner una serie de sensores en el pasillo, en la cuna, esto, y además con señales distintas. Cuando se haya levantado, ping, un sonido, y cuando luego llega a la puerta, otro sonido distinto, y cuando llegue a la cocina, otro. Y así es el primer monolito, el de la Tierra, el de los monos, luego otro en la Luna, para cuando lleguen les va a costar bastante. Pero llegarán algún día y cuando toquen me remitirá a esa otra civilización, esté donde esté, que está a otras cosas. Como evidentemente nosotros no estamos para comunicarnos con las hormigas, no tenemos ningún interés de un lenguaje común, pero igual si las hormigas llegan a evolucionar hasta un momento en el que se quieran ellas comunicar con nosotros, entonces igual sí tenemos ese punto. Creo que ese es el concepto que pueden tener esos seres que no se ven y que no se mencionan, pero su creación serían los monolitos. Es por lo menos una interpretación que suele ponerse encima de la mesa. La película está llena de simbolismo. El mismo protagonista, coprotagonista, porque yo considero que el protagonista de la película es el propio monolito. Pero si hay un segundo protagonista es Bowman. Bowman significa arquero. Y uno de los arqueros más famosos de la historia es Ulises, el personaje principal de la obra magna de Homero, que lo que hace es hacer un viaje de ida y retorno hacia Ítaca. Y prácticamente es lo que hace Bowman. Bowman cambia el barco, cambia el mar, coge una nave, cruza el universo para regresar a la Tierra. Entonces, es inteligentísimo el planteamiento y muy difícil de descubrirlo a la primera. Cuando la ves 4, 5, 6, 10 veces. Yo la he llegado a ver incluso con la OBC, la Orquesta Sinfónica de Barcelona, en el Auditori, tocando la banda sonora en directo y viéndose la película en una pantalla gigante. Y la experiencia fue inolvidable. O sea, la recuerdo como si fuera ayer. Y aquella visita al Auditori casi que coincidió con la exposición antológica sobre la obra de Kubrick, que estuvo en Barcelona, en el Museo de Arte Contemporáneo, y que ahora mismo está en Madrid, y que los madrileños la estarán disfrutando al máximo, porque allí están apuntes de datos, documentos que acopió Kubrick, por ejemplo, para hacer Napoleón, que no llegó a hacerla,
está todo el atrecho fundamental de Resplandor, de Barry Lyndon, de La Naranja Mecánica. O sea, es una delicia esa exposición. Invito a los madrileños o a aquellos que quieran ir a Madrid y tengan tiempo de ir a verla, porque es mítica. O sea, es que ver los trajes de las dos gemelas allí expuestos en un maniquí es una maravilla. Bueno, yo creo que lo he dicho alguna vez que ahora como escritor que soy tengo parecidas dificultades a las que tiene el autor Stephen King respecto a la idea de que sea adaptación o no, respecto al material original del autor de Bueno, Maine. una adaptación no tiene que ser fiel de per se. Puedes coger una materia prima y tú transformarla en cualquier otra cosa. Hay adaptaciones muy literales que están muy bien y hay otras muy libres que están igual de bien. Entonces, entiendo que el ego del escritor se sienta afectado cuando le cogen su obra y la mancillan, como el que dice. Entiendo que le sepan mal, pero imagínate por un momento que te sucede a ti, que eres escritor, que alguien coge tu libro para hacer un guión para una película y cuando está en proceso de preproducción te avisan de que ya no van a hacerla, como le sucedió al compositor de esta película 2001, que después de componer Alex la banda North. le dijo Kubrick que no le interesaba, que prefería usar las músicas que el compositor había utilizado previamente que lo que le había preparado. Imagínate qué te pasa a ti con un libro. Sí, es Alex North, el Sí, compositor. es el compositor de Espartaco, que en las previas utilizó las músicas de los Strauss y compañía, y a Kubrick, después de oírlo, le dijo, esto me parece muy bien, y desestimó la composición de Alex North, del bueno de Alex North. Sí, uno se puede sentir un poquito mal. Pero claro, es Kubrick, ¿no?, quien te está diciendo que no. Luego Alex North declaró que la película le había parecido impresionante. O sea, tampoco se vio demasiado afectado por el gesto, no sé si maleducado, pero poco elegante de Kubrick respecto a su trabajo, vaya. Sí, es de estas cosas que mejor. Es que era un hombre de armas tomar. Los que trabajaron con él sabían de su carácter y de sus manías. No sé dónde leí que en una escena de La Naranja Mecánica llegaron a repetirla hasta 73 veces. La cosa que irritó sobremanera a los actores que intervenían, ¿no? Puede Imagínate, que. rodar la misma escena 73 veces. Sí, puede que sea en varias escenas, pero la que tengo escuchado es la de la escalera en El Resplandor con Sissy Spacek y el bate de béisbol. Ahí sube que baja y con Jack Nicholson. Acabaría agotada, me imagino. Pues es una película que no solamente es interesante por sí misma, sino también por lo que ha derivado para la posteridad. Digamos que solamente voy a hacer solo mención a 2010, en la que Peter Hyams trata de hacer lo que hace Kubrick, pero evidentemente Hyams no es Kubrick y el producto es distinto, pero evoluciona la propuesta en otra dirección porque hubo otros materiales y supongo que la gente quería, y en 1984 salió esa 2010 Odisea 2. Pero digamos que también está el aspecto conspiranoico respecto a que Kubrick filmó el alunizaje como contraprestación a lo que la NASA le
permitió usar para rodar 2001, una odisea en el espacio. Lo que la gente no sabe realmente es que esto surgió en un foro de chistes y cómico en los años 90, cuando el internet todavía estaba un poco desarrollado, pero ya empezaba la gente a utilizarlo fuera del ejército de Estados Unidos y las universidades. Surgió esta idea de que Kubrick era tan perfeccionista que había ido directamente a la luna a rodarla él personalmente. Pero, claro, estas cosas que en principio cuentas de chiste, pues al final la gente lo acaba por socializar, que si el alunizaje fue una mentira, no ves 2001, que lo hicieron un año antes, y luego Kubrick, como rodaba cada cierto tiempo, pues dices, oh, ¿ves? Es que le estaban chantajeando, le querían matar, y entonces él no podía rodar. Bueno, Claro, cuando falleció, son tonterías que se dicen. son cosas que se dicen con muy poco peso verídico, pero que quedan en el imaginario popular. O sea, esto que Kubrick había rodado la escena famosa de Neil Armstrong, yo lo he oído y la gente, hay mucha de la que está convencida de ello. O sea, pero vamos, si dices tú que salió en un contexto cómico, pues apaga y vámonos, ya está. O sea, no hay más debate. Sí, Yo sí que creo que el hombre llegó a la luna. lo Que no hemos mismo. ido más veces, pues será porque no interesa. Pero estuve de vacaciones en Atacama y fuimos a hacer una excursión nocturna a un planetario que había en el desierto de Atacama, que es uno de los cielos más claros que hay en el mundo. Y allí nos explicó el astrólogo que no solo habíamos llegado a la Luna una vez, sino que varias, y los rusos también, y los chinos. Lo que pasa es que no se había publicitado. Que eso también forma parte de la leyenda urbana, probablemente, pero que estaba convencidísimo el hombre cuando lo estaba comentando. Y estábamos viendo con un telescopio de estos los anillos de Saturno. Sí, iba a decir que lo mismo, que hubo una reunión entre amigos de una sociedad que se llama El hombre no pudo volar, pero era una sociedad que era en memoria de los que decían antes del vuelo de los hermanos Wright de 1903, decían el hombre no podrá volar jamás. Y bueno, pues venga, ahí, toma el vuelo de los hermanos Wright para que disfrutes y veas que muchas de las predicciones de estas, no, el hombre no hará esto, no hará lo otro, no hará más allá. Bueno, pues el hombre también es capaz de hacer cosas en positivo. Pues digamos que después de muchas copas etílicas y todo esto, pues también se dijo, pues el hombre tampoco ha llegado al espacio, ni a la luna, ni más allá. Y claro, luego siempre hay alguno que suelta por aquí y por allá y la gente lo acaba tomando en algún rotativo. Lo Bueno, único que se equivocó Kubrick fue en la fecha. Él predijo que todo esto iba a pasar en 2001 y bueno, estamos en 2020 y tantos y hemos enviado un robot a Marte y una sonda no sé si a Júpiter o no sé exactamente, pero todo lo demás lo clavó. O sí, sea, en 2001 lo único que nos cayó fue la Mir. sí, sí, bueno, y se produjo, bueno, fue en el 2000, el efecto 2000, ¿no? No, la Mir cayó en el 2001. Sí, sí, Volvió sí, a sí, Tierra. cayó. Sí, 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 sí. Que bueno, lo de 2001 se dice que se fijó esa fecha porque la suma de 2, 0, 0, 0 y 1 es 3, que coincide con las 3 palabras que conforman el título de la película, Space Odyssey, que coincide con los 3 astros que se alinean para transformar las cosas, que son el Sol, la Luna y la Tierra, que coincide con los 3 entes, ya sean humanos o de inteligencia artificial, que hay despiertos en la nave, que son Bowman, Frank y Hal Emil. Es decir, que el número 3 para Stanley Kubrick es algo simbólico
yo no entiendo Mm. de simbologías Sí. ni tal, pero está claro que no es una coincidencia. Y tres, y tres a los que se fumiga HAL 9000. Tres a los que se fumiga HAL 9000 y tres estados, digamos, de envejecimiento que pasa Bowman en la sala del siglo XVIII. Si te Que fijas, hay tres 9000 transformaciones es, y a la tercera es cuando se convierte en que el es superhombre. 3 por 3 es 9 seguido de 3 ceros. Pues es que ahí lo tenemos. Ahí lo tenemos. O sea, sí, está claro que el 3, fíjate tú, en la mitología cristiana, lo que es el 3, ¿no? La Trinidad. La Trinidad. Y en otras mitologías, el 3 imagino que será fundamental. Para Kubrick lo fue, ¿no? Y seguramente si empezamos a rascar Sí, debajo de esto, encontramos o que una explicación a todo ello. los parches de las misiones normalmente suelen tener un triángulo. Ajá. Bueno, tiene que ver también, bueno, decían que Kubrick era masón, ¿no? El triángulo tiene que ver con la masonería, ¿no? Bueno, no estoy versado en asuntos masónicos, aparte de lo del grado 33, que supuestamente es el mayor de la escala. Uh-huh. Yo Pero tampoco, ¿eh? No tengo el gusto vaya, no tengo conocimiento, pero bueno, el triángulo, se saben que forma parte también del abecedario de muchos rituales y muchas pseudo religiones, sectas y tendencias. sí, ahí está el asunto de Phileas Fogg, ¿eh? Que Fogg es niebla y dicen que a través de la sociedad niebla adquirió parte de los conocimientos Julio Verne para poder escribir sus historias. Bueno, sí. Hilos para tirar, pues siempre hay unos cuantos. Sí, ya la historia de Stanley Kubrick también estuvo ligada al misterio con la muerte, que si Ace White Shad, que si lo otro. Tampoco es que sea una película tan así escandalosa como para decir, no, es que vamos a tapar esta película, no, tiene que dejar de estrenarse. Hombre, pues no, pues Bueno, murió por... en su momento fue, a ver, no sé, tampoco, no te digo que fuera un escándalo, pero en su momento generó mucho debate esa película. No a los niveles de 2001, porque 2001 está claro que es una película vanguardista, revolucionaria, desde que empieza hasta que acaba, pero Ice White Shot, a nivel simbólico, también esconde un montón de significados. El uso de los colores, o sea, está ahí. El yin y el yang que comentabas tú antes, ¿no? La dualidad del ser humano, el rojo, los rojos, los azules, está todo ahí, ¿no? Una película incomprendida, quizá, y no lo suficientemente valorada por parte de la crítica y el público en lo que es la filmografía de Kubrick, pero... Sí, pero yo a lo que me refería era que con esa película se centra en la idea de lo conspiranoico, de que si el club aquel, de las máscaras y todo eso. Y yo creo que es más valiente en tanto en cuanto a la situación de Tom Cruise, de, Él está de ella, describiendo la degradación de un matrimonio sí, que y está permea, como todo que ese, permea todo dentro y ese, fuera de todo la ese pantalla. pasaje de thriller oscuro, pero al fin y al cabo está volviéndonos a hablar de las relaciones entre personas. 2001 también es eso, es la relación entre personas afectadas por la tecnología. Pero también con el corazón en el que Floyd llega a la estación, ve a los rusos y hace
el teatrillo. Hace el teatrillo para que, bueno, yo no sé nada, voy para la luna, uy, ¿qué ha pasado en Clavius? Oye, en Clavius no tengo ni idea, han dejado aquí la cosa un poco apagadita, no podemos hablar con ellos. Uy, ha pasado por ahí una nave rusa que estaba ahí en problemas, pero bueno, se estrelló, no, tranquilos, volvieron a casa tranquilamente. Ah, bueno, tenemos ahí confidencialmente como que puede haber una epidemia ahí en Clavius. Dices, bueno, yo no, es que no puedo decir nada, como diciendo, yo vas por buen camino, pero no puedo decirte. Y luego va a la reunión y les dice, muchachos, estáis haciendo un trabajo fantástico. Solamente le falta decir, he hablado con unos rusos ahora mismo y se lo ha tragado todito hasta el fondo. Es decir, esa relación de mentiras, de juegos, pero es muy humano. Y la tecnología es tan humana que incorpora también eso. Hanno Emil incorpora lo que Floyd ha hecho con los rusos. Sí, sí, o sea, ese saber manipular, esa maestría para engañar. Bueno, sí, es bien cierto. Que es un Pero poco el juego, que es el juego que tienen ahí con la charca, los monos. Porque pero solamente hay una charca. sí, pero fíjate tú, todo empieza a través de la naturaleza y de la relación del, del protohombre, del mono con la naturaleza, en su interacción con las bestias. Aparece un leopardo, se ven árboles, se ve una charca, pero luego conforme va pasando la película, todo eso que nos relaciona con la naturaleza va desapareciendo paulatinamente, con una frialdad que hiela la sangre. Porque en la escena que comentabas, por ejemplo, de la conversación entre rusos y americanos, sí, hay mucha camaradería, hay mucha educación, pero no hay contacto físico, Sí. ni para saludarse, ni para despedirse. Entonces, es un proceso de evolución y deshumanización. Y eso es al fin y al cabo de lo que se está hablando 2001. Pues, bueno, pues tenía aquí apuntado también, bueno, pues una serie de cosas. Yo siento decirte que estoy a 4% de batería. Entonces, no quisiera que esto acabara de una manera abrupta. Bien, pues Si vamos a quisieras hacer. comentar algo indispensable, lo podemos hacer, pero de manera breve, porque esto se va a acabar de golpe y no estaría bien hacerlo sin despedirnos. Bien, pues vamos a hacer un resumen. Yo creo que es una película que sí puede estar entre las tres, que serían pues esta 2001, luego Blade Runner y la tercera pues según el día. Bueno, la tercera colocan siempre Alien, pero es otra historia. Esta película va más allá de una tuita de acción entre seres extraterrestres y hombres. Esta película nos está hablando de cosas muy profundas. Blade Runner también la situaría en ese nivel, quizá un pelín por debajo, pero 2001 es que come aparte. Yo lo siento por los que se aburran con ella, pero yo apuesto por ella siempre. Sí, mi aproximación, como dije, breve No fue. sé si ha hecho algo igual Sí, a 2001 sí, y se ha vuelto algo igual. Técnicamente está claro que el cine de hoy en día, con una pantalla verde, si el CGI es correcto, puedes... a ver, hace poco vimos Dune, ¿no? Pero esa capacidad de asombro que produce 2001, yo no lo he reconocido en otras películas posteriores. sí, mi aproximación fue en el Golem Alhóndiga de Bilbao, que fui a verla en versión original subtitulada, aunque claro, tampoco como hay 40 minutos, el resto tampoco hay que subtitular mucho. Bueno, pues como intermedio, en el intermedio desfiló la mitad de la platea y no volvió. Sí, Y el único, lo creo. sí, O sea, y el único además, que escuchó el ese Danubio calor azul al final fui yo y la que estaba para limpiar.
no, lo creo. O sea, también es un lenguaje muy distinto a, ya no al que se hacía antes de 2001, sino que también posterior. Una película de 140 minutos donde solo haya 40 de diálogo que se expresa mediante las imágenes y el sonido es una revolución y eso es muy difícil de entender. Muchos, para criticar este tipo de películas, acuñamos el adjetivo de contemplativa. Para nada. O sea, 2001 no es para nada contemplativa. Lo que sucede mientras no hay diálogos es importante para el devenir de la película. Bien, pues muy agradecido de haber podido tener este conversatorio sobre 2001 y bueno, pues sobre lo que significa para la carrera de Stanley Kubrick y para el género. No sé si nos va a dar cine la oportunidad de encontrarnos con un genio de esta envergadura. ¿Quién crees que eh, que ha cogido el legado y es digno de heredero del legado de Stanley Kubrick? Actualmente, ¿eh? Actualmente se suele decir acerca de Christopher Nolan y de Denis Villeneuve, pero yo creo que la compañía, la Warner, no es la misma la que autorizó a hacer películas a Kubrick que la que existe actualmente. Con lo cual diríamos que por muy buenos que sean Nolan y Villeneuve, las circunstancias no son las mismas, con lo cual la respuesta tendría que ser ninguno de momento. Yo apuesto por Paul Thomas Anderson y el cine de Yorgos Lanthimos, que aunque no se parezca a Kubrick, se siente. Hay películas de Yorgos Lanthimos que tienen el eco del maestro de Nueva York. Pues les deseamos lo mejor y que nos traigan buenos productos. Pues nada, muchas gracias por la invitación y bueno, cuando quieras hablar de otra película, aquí estamos. Bien, pues encantados y agradecidos a los que hayan llegado hasta aquí y hasta la próxima.